Bien, diferencias entre las metodologías clásicas y las metodologías ágiles. Las metodologías clásicas serían metodologías como Waterfall o el modelo V. Son metodologías en las que las fases son secuenciales, es decir, para pasar a la siguiente fase primero hay que terminar esa fase en la que estamos. ¿Vale? Y cuesta muchísimo más pasar de la fase siguiente a la fase anterior, porque se supone que se ha cerrado. Son fases secuenciales, pero básicamente son eso, son fases secuenciales en las que para pasar a la siguiente fase tiene que haber terminado la fase anterior. Y básicamente tiene siguientes fases. La fase de obtención de requerimientos, fase de análisis de requerimientos, diseño de requerimientos, codificación, pruebas, digamos, despliegue y mantenimiento. La fase de obtención de requerimientos, los analistas se encargan de coger los requerimientos del cliente. No tiene que ser ambiguo, tienen que ser claros y precisos. Y suelen hacerlo en casos de uso, ¿vale? Luego, ya veremos, pero de inicio, en esta fase no se utilizan los casos de uso. En esta fase generalmente lo que se hace es que los requerimientos se ponen generalmente por escritos, de manera clara y concisa. Luego la fase de análisis es donde se empieza a decidir la tecnología que se va a utilizar, bueno, la plataforma que se va a utilizar, .NET, Java, PHP, si se va a utilizar una base de datos de Oracle, de SQL, el lenguaje de programación que se va a utilizar. Y aquí en el análisis sí que es donde ya, partiendo de eso que se escribió en la actuación de requerimientos, sí es donde se empieza a caer los casos de uso, que ya sabemos que son. Pero básicamente describen cómo interactúan los usuarios con el sistema y el resultado que devuelve el sistema. Y en la fase de diseño ya es cuando se empieza a coger esos casos de uso que se han descrito, bueno, y también la arquitectura. La arquitectura también se pone en análisis de requerimientos. La arquitectura que va a tener, cómo va a ser cliente-servidor, bueno. Luego, en lo que sería la fase de diseño, ya se empieza a diseñar, a partir de esos casos de uso, se empieza a diseñar las funciones a través de diagramas de clases, ¿vale? Diagrama de clases que se suelen agrupar sí, diagrama de clases donde ese diagrama pues tiene una serie de métodos, ¿vale? Con sus entradas y sus salidas, ¿vale? Y esas clases se agrupan dentro de módulos, ¿vale? Esas clases se agrupan dentro de módulos. Luego también aquí se aplican lo que es las diagramas de interrelación, que es donde se diseñan esos diagramas y para diseñar la base de datos, ¿vale? Cómo se relaciona cada una de las bases de datos, clave principal, clave foránea, primary key, que es para identificar cada fila de manera única, clave foránea, que es para relacionar cada uno de las tablas, ¿vale? Y se pone todo de una manera que se indesa correctamente para que no haya problemas de rendimiento. Luego tenemos la fase de codificación, que ya teniendo esos diagramas de clases y de relación, se empieza ya a programar con el lenguaje correspondiente, la plataforma correspondiente y creando pues todo en el entorno de desarrollo. Y ya después se pasa a la siguiente fase de pruebas, en lo que se empiezan a hacer pruebas de lo que se ha hecho, pruebas de rendimiento, de seguridad, de usabilidad, pruebas funcionales. Y se empieza ya a hacer esas pruebas en el entorno, digamos, de pruebas. Y muchas veces se comparten con el de desarrollo. Luego se pasa a la fase de despliegue, que básicamente la fase de despliegue es donde no se despliega en producción, realmente se hace un despliegue en lo que se llama UAT, preproducción, donde se hace las pruebas de aceptación, que es ver con el cliente, con usuarios, si realmente eso es lo que quieren, si realmente eso es lo que buscaban. Y es aquí donde hay muchas veces problemas, porque resulta que si aquí lo que buscaba el cliente no lo es, pues se tiene que volver al principio. Y por eso las metodologías clásicas como estas, pues generan muchos cuello de botella en esos momentos. Luego ya teníamos la fase de mantenimiento, que es cuando ya está en producción,
cuando ya está en producción la aplicación, es cuando ya se empieza a utilizar de manera real y es donde empiezan a haber problemas que no había hasta ese momento, ¿no? Y se tiene que hacer hotfix, es decir, parches en caliente, rápidos, se tiene que desarrollar muy rápido, toda fase, hacer parches, que lo suele hacer muchas veces, pues Office saca muchos parches y con sus sistemas operativos también, ¿no? Ha creado el producto, pero de repente se empieza a haber problemas en producción cuando se está utilizando. Bien. ¿Cómo van ahora la metodología ágil? La metodología ágil está mucho más preparado para los cambios y por lo tanto soporta mucho más los entornos Buca en que hay continuos cambios, en donde continuamente se tiene que estar mejorando y están continuos cambios. Básicamente tiene las siguientes fases, 5 fases, que sería la fase de requerimientos, la fase de priorización de requerimientos, la fase de requerimientos, fase de priorización de requerimientos. Luego tenemos la fase de iteración e incremento, la fase de entrega del MVP o incremento funcional, ¿vale? Y la fase de producción, que es donde ya se pone en producción. Entonces, la fase de detección de requerimientos es en donde está realmente ahí el temita, que es donde está el product value, donde están todos los requerimientos y historia del usuario. Entonces, aquí se coge y en la fase de producción de requerimientos se cogen los requerimientos y historia del usuario más importantes de Product Value y se meten en el sprint. Pero ahí se seleccionan, ¿no? Aquí, en la fase de priorización, se van a seleccionar aquellos historia del usuario o requerimientos que van a ser más importantes según el cliente que va a ser presentado por el Product Owner y el objetivo que va a tener esos requerimientos, ¿vale? Por ejemplo, los requerimientos tal para crear el login de la tienda virtual, ¿vale? Luego, en lo que sería el incremento de iteración, es donde se empieza a desarrollar estos requerimientos de historia de usuario para lo que sería, y lo que sería el sprint, para lo que sería ese incremento funcional. Después la fase 4 es en lo que tú ya tienes ese incremento funcional, ¿vale? Que es operativo, y se lo entregas al cliente como un MVP. Y es donde el cliente lo mira y dice, vale, a mí me parece bien, pero en la siguiente sprint quiero que hagas estas mejoras. Por ahora bien, pero siguiente quiero que mejores esto, ¿vale? La aprobación y se pasa en la quinta fase de la producción, que es donde ya se empieza a utilizar de manera real y se empieza a ver. Y si se ve que hay problemitas, pues otra vez en el siguiente sprint, como son sprints cortos de 1 semana o 2 semanas, se toma en cuenta y se añaden esas mejoras. Esos requerimientos, a lo mejor hay unos requerimientos nuevos, por eso te digo que permiten estos cambios. Un requerimiento nuevo, por ejemplo, mira, resulta que ha habido un problema con la tienda virtual, que ocurre esto problema. Bueno, pues se hacen los requerimientos para solucionar esos problemas. Entonces, por eso son tan buenos en las metodologías ágiles, porque te permiten solucionar el problema que se está dando en tiempo real. Y a lo mejor en ese momento no, pero si son sprint de 1 semana, la siguiente semana ya lo tienes solucionado. A no ser que sea algo muy, muy complejo y haya que solucionar, hacer un parche rápido para solucionarlo porque es algo muy grave. Y aquí está la diferencia entre las metodologías ágiles y las metodologías clásicas, ¿vale? Espero que os haya gustado y suscríbete, por fin, para seguir creando contenido. También si te ha gustado, dale like y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.